Esta es más fácil que con el laringoscopio convencional, porque no tienen que estar viendo la boca, ¿no? Simplemente introducen la pala del laringoscopio y ven en la pantalla la estructura por donde tienen que poner el tubo y introducen el tubo viendo la pantalla. Es más fácil. Es diferente la técnica, pero a mí me parece mucho más fácil. La intubación endotraqueal forma parte de la inducción. Requiere de relajación neuromuscular para facilitar la técnica, pero muchos, por ejemplo, cuando van a código rojo a los pisos, intuban así sin relajante neuromuscular. O sea, sí se puede intubar cuando el paciente está medio inconsciente, o igual el paciente va a estarse moviendo, porque si está medio inconsciente, se va a mover. Y van a lesionar un poquito las cuerdas vocales. La idea del relajante es que las cuerdas se abran para no lesionarlas. La intubación nos va a asegurar una óptima oxigenación del paciente. Nos facilita la conexión al ventilador porque por el tubo se conecta al ventilador mecánico. Y por ahí también se administran los anestésicos inhalatorios a través del tubo. Además, nos va a evitar la aspiración si hay contenido gástrico, si se trata de un paciente obstruido que tiene heces en el estómago. Si el paciente vomita, esas heces se pueden ir a la tráquea y a los pulmones, ¿no? Si está intubado y tenemos el globito del tubo endotraqueal insuflado, va a haber menos pasaje de contenido que si está libre la tráquea. Entonces, por eso es que decimos que evita la aspiración traqueal, porque el tubo nos... ahorita van a ver eso. Este es un video que hice así, como para que vean. Esto es en vivo, es sala de operaciones. Ese tubo ven está como con un alambre dentro y ahí está colgando como un cablecito. Y miren, ahí estoy insuflando en un globito adentro del tubo, ¿no? En la parte distal del tubo, dentro de la tráquea. Y con ese globito se insufla. Y esa insuflada queda dentro de la tráquea, entonces digamos que ocluye la tráquea. Eso no quiere decir que no pueda haber pasaje de algo de contenido, porque el pasaje de contenido gástrico sería menor si no estuviera insuflado. Y luego de esto, bueno, se fija el tubo, ¿no? Se fija el tubo y se pasa a ventilación mecánica, o sea, ya para que la máquina le dé la ventilación al paciente. Por supuesto que también se verifica, en este caso no pude hacerle todo esto porque estaba solita sin residente y la enfermera era la que me filmaba, pero también se ausculta ápices y bases que tienen que ser simétricos. El murmullo tiene que estar igual en ápices y en bases. O sea, no todo es tecnología, también se usa nuestro estetoscopio, porque siempre uno tiene que
asegurarse de que está intubada la tráquea. Por más que yo haya visto que entró a la tráquea, tengo que asegurarme que está en tráquea. Puedo haber ingresado esófago y no tráquea. Esa parte también ya les hicieron, ¿verdad? ¿Cómo se aseguran que el paciente está intubado si tienen que ver el monitor? Solamente en el monitor, sin estetoscopio, en el monitor, ¿qué les indica que el paciente está bien intubado? Esa parte ya la han hecho, ¿no? Ya. En el monitor, más adelante van a ver y les voy a explicar bien en el monitor. En el monitor se ve saturación de oxígeno, el electrocardiograma, se ve presión arterial no invasiva, también hay para presión arterial invasiva y capnografía, el CO2 exhalado. ¿No? El doctor Magallanes no les ha hablado del gorrito del principito. Se ve la capnografía, que son ondas. Se las voy a mostrar más adelante. Si el paciente está bien intubado, se va a ver esa capnografía en esas ondas. Si el paciente está intubado en el esófago, se va a ver la línea de capnografía recta. Entonces, si ustedes ven una línea de capnografía recta, no está intubado en la tráquea o no está conectado el sensor de capnografía, ¿no? Por eso es que auscultan y sus oídos no les van a engañar. Auscultan, ustedes ventilan al paciente y si hay un murmullo, quiere decir que sí está bien intubado, ¿no? O sea, no nos podemos quedar solo con la tecnología, pero tienen que saber que la capnografía indica que el paciente está bien intubado. Ahora, ¿cuáles son las principales complicaciones de la intubación? Podemos tener intubación errada, la que ya les dije, puede ir a esófago o a bronquios. De pronto ingresé mucho el tubo y a qué lado de los bronquios me voy a ir si ingreso mucho el tubo, ¿al derecho o al izquierdo? Eso sí tienen que saber por la anatomía. ¿Quién dijo al derecho o al? ¿Por qué? Al derecho. Y si pasa eso, ¿qué va a pasar si yo ausculto? En este lado voy a escuchar murmullo y aquí mate. Entonces tengo que reacomodar mi tubo para dejarlo a la altura adecuada. Eso también lo vamos a aprender en las prácticas, para que aprendan bien a qué altura debe quedar el tubo. Otra de las cosas que puede ocurrir es que con el laringoscopio yo haya lesionado la lengua, la faringe o las cuerdas vocales. A veces uno ingresa con la hoja del laringoscopio mucho y puede lesionar cuerdas vocales o la faringe. También si es que el tubo es muy grueso o de pronto yo estoy que le doy y no le doy y estoy movilizando mucho el tubo, puede ocasionar que haya edema de glotis o disfonía, o sea, ocasionar un granuloma a posteriori, porque el granuloma no se va a formar en el momento, ¿no? Sino después. Otra cosa que puede pasar es que le saque un diente. A veces hay pacientes que vienen con dientes, un dientecito o dos dientecitos son medio moviditos, y al hacer la laringoscopía también se van a dar cuenta de eso cuando estemos con los maniquís, cómo se podría volar el diente en una persona. O podemos lesionar los labios, o podemos luxar la mandíbula del paciente, puede haber colapso en la luz del tubo. ¿A qué se refiere con colapso en la luz del tubo? A veces hay tubos que son muy flexibles y se pueden acodar, y si uno no se da cuenta no va a haber buen pasaje de oxígeno. Puede haber inflamación y úlcera de mucosas y un laringoespasmo. Tenemos fármacos inductores, tanto endovenosos como anestésicos. Le dijimos en los niñitos cómo empezábamos la anestesia con la mascarita. Entonces, ¿con qué estábamos empezando la inducción del niño? Generalmente con sevoflurano, que es lo que más hay en el mercado. Alotano era muy bueno, pero ya no se usa porque dio muchos problemas en su tiempo. Ahora, hay isoflurano y desflurano como mantenimiento,
pero no mucho. En algunas clínicas, en mi hospital, para cardíaca, nada más a veces hay isoflurano. Pero el isoflurano y el desflurano solo para mantenimiento, no para inducción. ¿Por qué? Porque son medios picantes. Si bien el ceborane no pica, pero tiene un olorcito feo que a veces tampoco les gusta a ningún paciente, pero no pica. En cambio, el isoflurano y el desflurano sí. Entonces no se podría hacer la inducción con isoflurano y desflurano. Se hace la inducción con sevoflurano. También otro fármaco inductor que tenemos más es que tiene más efecto sedante y analgésico, que es el óxido nitroso. Actualmente este óxido nitroso, llamado gas hilarante, lo usan algunos odontólogos, para los niñitos sobre todo. Y en cuanto a los fármacos endovenosos, tenemos el propofol, que es un no barbitúrico de acción rápida, el pentotal sódico, que es un barbitúrico de acción ultracorta, y la ketamina, que nos da anestesia disociativa. La ketamina solamente la usamos como inductor en casos, por ejemplo, de pacientes que vienen chocados, que han sangrado mucho, que la presión está en el suelo. Entonces iniciamos la inducción con ketamina, porque la ketamina no les va a hacer bajar más la presión. En cambio, el propofol o el pentotal, la presión les puede hacer llegar al suelo, ¿ya? La ketamina no es de uso usual para todos los pacientes que se operan. La ketamina tiene algunas indicaciones. El propofol, en cambio, sí. La mayor parte de pacientes aquí en Lima son inducidos con propofol. Dijimos que el primer componente de la tríada anestésica era la hipnosis, que puede ser inhalatoria o endovenosa. Eso ya lo han visto en el niñito, inhalatorio con la máscara facial, el agente anestésico volátil, que en este caso era el ceborane, o sevoflurane, que es el nombre técnico, más oxígeno, y por vía endovenosa, un agente anestésico de acción rápida, como el propofol o el pentotal sódico. Mayormente se usa ahora el propofol, casi pentotal sódico no hay. Y como dijimos antes, nuevamente, para que no se olviden en el examen, cuando termina la inducción con la intubación endotraqueal. La analgesia es el segundo componente de la tríada anestésica. ¿Qué usamos en este caso como analgésico intrasala de operaciones? O fentanilo o remifentanilo. Esas son las drogas que utilizamos como analgesia en sala de operaciones. Ahora, como analgesia para ir preparando al paciente para que no le duela en el postoperatorio, utilizamos también, podemos utilizar AINES, podemos utilizar metamizol. Vamos colocándolo ya casi al final, como para que cuando pasa el servicio de recuperación ya tenga una base de analgésico. Ya les dije, los analgésicos, opioides, AINES, y gaseosos, el óxido nitroso, que pocos hospitales tienen, por cierto, también. Ahora, la clasificación de analgésicos opioides, tenemos los alcaloides naturales del opio, que son la morfina, la codeína y la papaverina. Estos mayormente se usan en recuperación, morfina en recuperación postanestésica. Codeína y papaverina más es en terapia de dolor, en pacientes con dolor crónico. Ahora, en sala de operaciones podemos iniciar también con morfina si son cirugías grandes. Por decir, si hay un estadiaje de ovario, es una cirugía grande y le va a doler al paciente, entonces podemos iniciar en sala de operaciones administrándole morfina, además del fentanilo que se utilizó en la inducción. Porque el fentanilo, más o menos su tiempo de acción es 30 a 40 minutos, ¿no? Entonces, para que la paciente salga sin dolor, se le puede ir colocando morfina en sala de operaciones también.
Los derivados semisintéticos de los alcaloides de opio tenemos la oximorfona, bupremorfina y bromorfona. Eso también lo usan en terapia de dolor. Y de los sintéticos más utilizados en anestesia está el fentanilo y el remifentanilo. Todos tienen un mecanismo similar. A nivel presináptico van a inhibir la liberación de la sustancia P. También inhiben la liberación de dopamina, noradrenalina y acetilcolina en el sistema nervioso central. A nivel postsináptico van a disminuir la actividad de la adenenciclasa y reducen la velocidad de descarga neuronal e inhiben la despolarización postsináptica. Las dosis ni se las aprenden, porque ustedes no van a usar eso. Saben que es una droga peligrosa y no la van a usar. Y tampoco, no creo que ningún anestesiólogo les va a poner cuál es la dosis de fentanilo. Droga peligrosa. Con estas drogas se muere mucha gente. Si no, acuérdense de Michael Jackson. ¿No han escuchado hablar de Michael Jackson? ¿No han escuchado hablar de Michael Jackson? ¿Cómo se murió Michael Jackson? Con propofol, ¿no? Y seguramente que si en vez de contratar un cardiólogo para que le diera la droga, contratar un anestesiólogo, estaría cantando hasta ahorita, ¿no? Por eso, siempre el que utiliza determinada droga o determinada técnica debe ser el especialista. A Michael, un cardiólogo se puso a darle propofol y terminó en la cárcel y Michael muerto. Como les dije, el efecto del fentanilo es 30-40 minutos. ¿Ya? Y empieza a actuar entre 3 a 5 minutos. Su metabolismo es hepático y su expresión es renal. El óxido nitroso es un excelente analgésico. Y ténganlo como conocimiento porque mayormente en los hospitales no lo van a encontrar. Más lo están usando los odontólogos. Pero sí es muy bueno. Yo tuve la oportunidad de dar analgesia obstétrica con óxido nitroso. Había no sé si actualmente todavía existe, un nitronox, que le dabas a la paciente y en el momento que empezaba la contracción, ella misma aspiraba el óxido nitroso y eso le hacía disminuir el umbral del dolor. Debe existir todavía porque era excelente, las pacientes se peleaban el nitronox. Los relajantes neuromusculares. Esto también tiene su historia. Como médicos generales debemos saber que no es lo mismo decir, ay, me duele la espalda, he hecho mucho ejercicio, ay, tengo ciática, he caminado mucho, me duele las piernas, me voy a tomar un relajante, que un relajante neuromuscular. A una doctora le pasó hace muchos años que su hijo justamente venía de hacer deporte y le dice, mamá, me duele, ay, hijito, espérate, y vació sus muestras médicas, relajante muscular, y le puso. Y ese relajante muscular es justamente uno que vamos a estudiar en esta diapositiva, ¿no? Succinilcolina. ¿Y eso qué hace? Que el paciente deje de respirar. Y encima la succinilcolina hace que el paciente tenga fasciculaciones. O sea, que imagínense la doctora con su hijo medio muriéndose haciendo esto. Terrible. Y encima una ignorante que no sabía que ese relajante neuromuscular solo demora 10 minutos. O sea, es un relajante neuromuscular de acción corta. Y si ella le da respiración boca a boca, le hace masajes, su hijito estaría bien. Entonces, por favor, ustedes no se vayan a confundir. Por eso es que les cuento siempre eso en la clase. No es lo mismo un relajante de anestesia, un relajante neuromuscular, que no sé, un ticolchicócido o una de esas cosas. Entonces, leer bien. ¿Ya? Eso pasó en la vida real, no es invento. Se murió su hijo. Entonces, ustedes, después de esta clase, van a saber que si les pasara con ese relajante solamente
dura 10 minutos, pero en 10 minutos ese cerebro sin oxígeno queda dañado. Entonces, si ya sabía hacer RCP, que también van a hacer en la práctica, su hijo se hubiese salvado. Entonces, por favor, como médicos generales, sepan diferenciar bien, cuando les den sus muestras, lean bien de qué se trata lo que están usando. ¿Para qué se dan los relajantes neuromusculares? Antiguamente, cuando el cirujano operaba abdomen, abría abdomen y todas las vísceras salían como globos encima. Entonces, hazte campo entre esos globos para buscar dónde está el problema. Desde que se inventó los relajantes neuromusculares, hay un silencio visceral. O sea, todas las vísceras caen y hay mejor exposición del campo operatorio. Además, los relajantes, como dijimos antes, permiten una buena intubación, una buena ventilación, porque como el paciente no está ventilando, entonces la máquina ventila por el paciente. Y si el paciente estuviera ventilando y la máquina le da, estaría luchando contra la máquina. No sé si han escuchado en UCI que a veces el paciente ya empieza a ventilar y está que lucha con el ventilador. Entonces, para que tenga una buena ventilación, o ventila el paciente o ventila la máquina. Entonces, para eso también sirve el relajante neuromuscular. ¿Qué tipos tenemos? Dos. Relajantes despolarizantes y no despolarizantes. Entre los despolarizantes está el relajante que les hablaba, la succinilcolina, que es un despolarizante, y los no despolarizantes, rocuronio, pecuronio, atraconio. Los despolarizantes, como la succinilcolina, son agentes químicos que producen la relajación muscular por acción agonista de la acetilcolina. Y existe un solo relajante de este tipo de despolarizante, que es la succinilcolina. Es el único despolarizante que hay. Esta succinilcolina va a producir liberación de potasio e histamina. Su uso es peligroso en pacientes con cardiopatías, insuficiencia renal, asma, y en el etcétera están los pacientes, por ejemplo, los pacientes quemados. Ya por la misma quemadura tienen bastante liberación de potasio. Si encima le pones este relajante, va a haber más potasio. Y si el potasio está elevado, puede haber un paro cardíaco. Su acción es rápida, lo que la hace muy útil para una intubación rápida, de emergencia, digamos. Su duración es breve, 10 minutos aproximadamente. ¿Dónde está contraindicada la succinilcolina? Lesión ocular abierta, presión intracerebral elevada, TEC grave en pacientes quemados, porque hay liberación de potasio en ellos, pacientes atópicos, pacientes alérgicos, acuérdense que libera histamina, pacientes parapléjicos, en miastenia gravis, en nefropatías, los pacientes nefrópatas generalmente tienen el potasio alto, pacientes con deficiencia de colinesterasa plasmática, pacientes con riesgo de hipertermia maligna y los pacientes asmáticos, que también son atópicos. Ahora, los relajantes neuromusculares no despolarizantes, a diferencia de la succinilcolina, que es agonista de la acetilcolina, estos actúan compitiendo con la acetilcolina por los receptores nicotínicos o sinápticos a nivel de la placa motriz terminal. O sea, son competitivos. Tienen varias ventajas sobre el succinilcolina. ¿Okay? Liberan menos cantidad de histamina, su tiempo de duración es mayor, más o menos puede ser media hora, 40 minutos máximo. Y se puede usar tanto en cirugía corta como en cirugía larga. Porque, por ejemplo, cuando hay una cirugía larga, con las otras drogas que se administran, su efecto se potencia. Entonces, a veces no es necesario estar poniendo más relajante neuromuscular
porque se ha potenciado la acción y el paciente está estable. Tenemos estos relajantes neuromusculares: rocuronio, becuronio y atracurio. El atracurio tiene una particularidad a diferencia del rocuronio y becuronio. Rocuronio y becuronio se eliminan con la mayor parte de drogas, y hepática y renal. En cambio, el atracurio tiene un proceso químico que se llama la degradación de Hoffman. Y también hay una hidrólisis por estearasas plasmáticas. Esa es la manera de eliminación del atracurio. Entonces, esa peculiaridad lo hace más útil en pacientes que tienen problemas hepáticos y en pacientes renales. O sea, si tuviese el relajante atracurio para un paciente renal, elijo el atracurio. Si solo tengo rocuronio y becuronio, tendré que elegir rocuronio, pero el de elección en pacientes renales y con hepatopatías es el atracurio por su degradación de Hoffman y su hidrólisis por estearasas plasmáticas. Ahora, esto es como un plus que de pronto en otras universidades no les dan. Esto también lo van a aprender a colocar en las prácticas con los maniquís. La máscara laríngea. La máscara laríngea, ese dispositivo que se está poniendo ahí, la creó un anestesiólogo, más o menos debe haber sido por los años 90 aproximadamente, pensando en tener las manos libres al tener que dar anestesia sin intubar al paciente, porque antiguamente muchos daban anestesia incluso con la máscara del paciente puesta toda la cirugía, o sea, no intubaban al paciente. Entonces, imagínense todo el rato el anestesiólogo agarrando la máscara, si tiene que poner una droga no podía ponerla. Entonces crea esta máscara laríngea que no va a la tráquea. Ya van a entenderlo mejor en el maniquí, cómo es que va. Esta máscara laríngea serviría para dar anestesia en pacientes que se tratara de cirugías cortas, pero que no fuera cirugía de abdomen. O sea, no estómago lleno, nada, cirugías por decir, me fracturé un dedo y me tienen que suturar el dedo 1 hora, al dedo, una fractura de tibia, peroné, perfecto, o una cirugía de mama, va perfecto, hasta ahora se usa para eso. Y en el transcurso de los años, antes de que hubiese videolaringoscopio y fibroscopio, o el fibroscopio no había en sala de operaciones tantos fibroscopios, entonces se vio que era muy útil en casos de intubación difícil. A veces hay pacientes, como dijimos, que no se pueden intubar. Ahora sí, con el videolaringoscopio, con el fibroscopio, pero antes no había. Entonces, ¿qué hacían? La máscara laríngea era muy fácil de poner y se daban cuenta que podían solucionar el problema con la máscara laríngea. Entonces, hasta el momento, en el coche de intubación difícil siempre hay una máscara laríngea. Y se van a dar cuenta por qué. Porque para intubar al paciente yo necesito un videolaringoscopio o un laringoscopio manual. En cambio, para colocar la máscara laríngea necesito mis dedos. Miren, ahí no está usando más que la máscara laríngea. Esas son máscaras laringeas preformadas y están en su estuche, en su empaque, mejor dicho. O sea, no son así, son como la otra. Y son las más modernas, porque las antiguas que todavía se usan son diferentes, las van a ver ahí en la práctica. ¿Cuál es la ventaja de la máscara? Fácil de instalar, no requiere visualización directa de las cuerdas vocales y de la tráquea, o sea, se pone a ciegas. Evita riesgo de lesión de cuerdas vocales, porque no atraviesa las cuerdas vocales. Evita cambios hemodinámicos no deseados de la laringoscopía. Evita intubación errada de esófago y bronquios.
Y también permite introducir un tubo endotraqueal a través de la máscara para intubar a través de la máscara. Pero eso, explicárselos así en el aire, no lo van a entender. Me hacen recordar en los maniquíes para explicarles cómo se puede intubar un paciente por la máscara. Ahora entramos al mantenimiento. ¿Qué es el mantenimiento? Termina la inducción, se conectó al paciente al ventilador, el cirujano empieza a operar. Entonces, en el mantenimiento uno tiene que ver la monitorización del paciente, que todas sus funciones vitales permanezcan estables, tiene que ver cuánto desangrado hay durante la cirugía, tiene que ir tomando muestras. Si es que es una cirugía grande, habrá canalizado la arteria para tener la presión arterial media durante toda la cirugía y por ahí sacar muestras de AGA y durante toda la cirugía ir corrigiendo el medio interno, ver si el paciente está orinando, porque si es una cirugía de 6-8 horas y nadie se fijó si el paciente orinaba, de repente va a terminar saliendo de ahí a diálisis, ¿no? Entonces, de todo eso se encarga el anestesiólogo. Si no orina el paciente, veo 1 hora, no orina, entonces tengo que forzar ese diuresis. Si veo que sangró 4 litros, la sangre, el plasma, y mientras llega la sangre, el plasma va pasando cristaloides, coloides, ¿no? Todo eso es el mantenimiento. Si veo que ya necesita más analgesia, ir colocando la analgesia previa a la recuperación, o de pronto ir incrementando fentanilo. Si la presión está subiendo y no baja, de pronto es un paciente hipertenso que no recibió su medicación, traer captopril, nifedipino, lo que haya en la farmacia, triturarlo y echarlo bajo la lengua para que la presión baje. O sea, todo el mantenimiento, como un mantenimiento de UCI, eso es el mantenimiento durante la anestesia. Pero eso lo hace el anestesiólogo, no es que como en UCI que dice, ya ponle, ¿cuánto tiene? Y la enfermera lo haga. El anestesiólogo es el que está viendo todo directamente. Y lo podemos comparar con el vuelo estable. Y también el mantenimiento se puede planificar desde antes de empezar la cirugía. Por ejemplo, me llega un paciente, 97 años, un quiste hepático, estaba con 7.7 de hemoglobina y el cirujano quería entrar a operar como lo quita. Así, sin sangre, sin nada. No, sí, ya le pedimos la sangre. La sangre me llega por el paciente. El cirujano me colgó el teléfono. Prefiero que me cuelgue el teléfono y no tener problemas en saber. El paciente llegó con la sangre. Entramos a sala de operaciones, sangró 4 litros. 4 litros. Utilicé la sangre que ya se había pedido porque el residente me dice, tiene 3 paquetes, pídele 2 más, pídele crío, pídele plasma, pídele plaquetas. Entonces ya todo eso. Y aparte, cuando ya yo vi que seguía sangrando, pedí más. Ese paciente salió bien de sala de operaciones, con 10 de hemoglobina, entró con 7, sangró 4 litros. Pero si yo le hago caso al cirujano y entra nomás así, sin sangre, ya una sangre, el paciente se me descompensa y se me muere en sangre. Entonces, por eso uno tiene que planificar su mantenimiento. Porque para la inducción, facilito, ya lo induzco con ketamina y se va a mantener perfecto. Abren y el paciente se muere. Entonces, ese es el mantenimiento. El manejo intra-sala de operaciones mientras el paciente está siendo operado. ¿Y cuándo termina el mantenimiento? Cuando termina la cirugía. Pero yo creo que todo esto se los dije. También se le pasa el antibiótico, que deberíamos pasar el piso 1 hora antes de subir a sala de operaciones, pero casi ningún paciente lo hace
en piso. En sala de operaciones se le coloca el antibiótico. De pronto, si es que uno sabe que va a sangrar, se le coloca ácido tranexámico, se le coloca un protector gástrico, antihistamínico si lo requiere. Si es un paciente asmático, hasta salbutamol por el tubo. Hay que estar auscultando, viendo si es un asmático, a veces hace sibilantes, ¿no? Y hay que pasarle su salbutamol. Todo esto engloba el mantenimiento. Mientras está operando, uno tiene que estar viendo por ahí, por aquí está, esto de aquí es donde está el depósito de la sangre. No sé, se ve donde está la flechita, es el depósito de la sangre. O sea, uno tiene que tener a la vista todo lo que es indispensable. Y por aquí está la diuresis, o sea, tiene que estar viendo la diuresis horaria, ¿no? Porque de pronto puede orinar la primera hora, orina, la segunda hora no orina nada, entonces hay que ir corrigiendo eso. ¿Esta pantalla pasada? Sí. Creo que estoy retrocediendo. Sí. Tenemos además drogas intraoperatorias que ya mencioné. Podemos poner metamizol, codeína, morfina. Para evitar las náuseas puede ser dimenhidrinato u ondansetrón. El ondansetrón se da casi al final de la cirugía, porque su tiempo de acción es más o menos 2 horas. Y si yo se la pongo al inicio de la cirugía, cuando salga de la operación el paciente ya va a pasar el efecto y va a estar con las náuseas. Entonces siempre el onda se pone al final. Omeprazol, dexametasona, todas estas drogas de acuerdo al paciente. También debemos evitar la hipotermia. Sala de operaciones es fría. El paciente está desnudo. Le están echando agua. Entonces, y toda esta hipotermia que va a ocasionar. A nivel hematológico, la función plaquetaria y la cascada de coagulación se ven alteradas porque aumenta el riesgo de sangrado. A nivel cardiovascular puede haber bradicardia, vasoconstricción periférica, arritmias, disminución del gasto cardíaco y del flujo sanguíneo tisular. A nivel del sistema nervioso central, el metabolismo cerebral va a disminuir, se prolonga el efecto de los fármacos por la hipotermia, va a haber depresión del sistema nervioso central. A nivel respiratorio, disminuye el consumo de oxígeno, el intercambio gaseoso. Va a haber temblores al despertar porque el paciente está hipotérmico, lo que aumenta el consumo de oxígeno y la producción de CO2. Hay alteración del oxígeno tisular por vasoconstricción y desplazamiento de la curva de distribución de la hemoglobina hacia la izquierda. A nivel metabólico, hay disminución del metabolismo basal, se altera el metabolismo de los fármacos, va a haber hiperglicemia. Todo paciente que ingresa a sala siempre tiende a incrementarse la glucosa. Va a haber un desequilibrio hidroelectrolítico. A nivel inmunológico, aumenta el riesgo de infección del herido operatorio por la reducción de la perfusión tisular. Ahora, en anestesia general siempre es requerido, siempre es importante la monitorización. Y se monitoriza de acuerdo al tipo de cirugía y al tipo de paciente. Puede tratarse de una cirugía simple, pero es un paciente cardiópata que tiene múltiples patologías. En ese caso, siempre, si es un paciente cardiópata, siempre yo monitorizo la línea arterial. ¿Qué es la monitorización de línea arterial? Se canula la arteria radial y se conecta al monitor, y durante toda la cirugía se ve el trazado de la presión arterial en forma de curvas. Así el paciente esté con 200 de PA o esté con 10 de PA, se ve la curva.
Lo que no pasaría si es que yo pongo el manguito y el monitor, o sea, que mide y mide, y yo digo, ¿estará fallando el monitor? ¿El paciente estará con la presión muy baja o está con la presión muy alta? Porque a veces cuando está la presión muy alta el manguito no toma bien la presión, cuando está muy baja tampoco. En cambio, con la presión arterial anulada, siempre voy a tener la presión y voy a saber si está muy baja o muy alta. Pero eso no voy a hacerlo por decir, si es un paciente joven que no tiene ninguna patología, así sea una cirugía más grande, entonces de pronto le tomo un haga de ingreso y un haga de salida mientras está dormido, para saber cómo ingresó y cómo salió. Pero lo básico es el electrocardiograma, saturación, capnografía y temperatura también. Luego básico. Esto tiene, y consignar todo lo que hicieron en el reporte, sea operatorio, sea anestesia, siempre, porque eso los puede librar de problemas. Yo en mi trabajo de hace más de 20 años como anestesióloga, si encuentran 20 fichas que yo no haya escrito, es mucho. ¿Por qué? Porque la mayor parte de mis colegas le dejan al residente que escriba, porque no nos gusta escribir. Pero yo digo, si es que yo en algún momento tuviese algún problema, que me lleven presa por mi mano, pero no porque soy un irresponsable que he dejado que otro escriba. El residente está en formación. A la mayor parte de nosotros no nos gusta escribir, por ende al residente probablemente tampoco le gusta. Y él no tiene por qué saber qué es lo que tiene que escribir. Entonces ustedes siempre, su mano los va a salvar. Siempre escriban con sentimiento sus fichas, todas bien hechas. Hay mucha gente que puede ser Einstein, pero si no lo escribe y llega a un juicio, puede terminar presa. En cambio, si escribe, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice esto, nadie les puede refutar nada. Van a tener cómo defenderse. Entonces, siempre consignar todo lo que hacen. Aquí está. Esta es la capnografía. Esta es la capnografía, la que estoy señalando con la flechita. Si aquí ven una línea recta, o el capnógrafo está fallando, o no está conectado el cablecito de la capnografía, o están intubados los esófagos. O sea, siempre que el paciente está bien intubado, tiene que haber esta curva. No necesariamente puede ser igual. Si es que le estoy dando manual, de pronto la curva es así, media así, pero tiene que existir, no puede ser una línea recta. Si yo lo estoy ventilando y se ve una línea recta, no estoy entrando. Y aquí, esta de aquí, esta rojita, ven esta ondita que dice 125/73, creo. Esa es la presión arterial invasiva. Y esta es otra monitorización, que es el BIS, el índice biespectral. Este nos da la valoración de la profundidad anestésica. Los valores del BIS deben estar entre 45 y 60 para decir que el paciente está en buen plano. Si estamos en 70, 80, el paciente se está saliendo de plano, se está despertando. Entonces, esto también nos ayuda a ver qué porcentaje de anestésico le estamos dando al paciente. Si vemos que está muy bajo, vamos cerrando el dial, si no, vamos subiendo, o igual si se anestesiando venosa, aumentamos o disminuimos la dosis de acuerdo a esta monitorización. Y miren cómo se pone. Este es el sensor BIS. Solamente colocando esto en la frente y aquí otro aquí al costado, se conecta al monitor y les va a dar esto, el valor, ¿no? Si está despierto o está dormido.
la emergencia o despertar anestesiológico. Es la tercera fase de la anestesia general. Comienza desde el momento que se suspende la administración de anestésicos. Y para suspender los anestésicos tiene que haber terminado la cirugía. El paciente debe recuperar sus reflejos, debe empezar a respirar. Yo no puedo retirar el tubo endotraqueal si el paciente no respira. El paciente debe estar respirando correctamente. Hay parámetros para poder extubar al paciente. Debe recuperar la conciencia. Tampoco voy a esperar que el paciente me diga su nombre, su DNI para extubarlo. Pero yo tengo que evaluar si tiene sus reflejos y responde a preguntas simples como abra los ojos. De pronto ya el paciente no los va a abrir totalmente porque está anestesiado, pero ya hace el esbozo de querer abrir los ojos, entonces ya veo que está despertando. Veo que está haciendo un volumen tidal adecuado, entonces puedo extubar. Y está estable hemodinámicamente. Ahora, también podemos revertir ese horroroso relajante neuromuscular que nos llevó al otro mundo a un deportista. Se puede revertir. ¿En qué casos? A veces empiezan una cirugía, abren y dicen, abre y cierra, no hay nada que hacer. El paciente acaba de hacerse la inducción, no han pasado ni 20 minutos, abrieron y dicen que no. Entonces, en ese caso, si quiero despertar al paciente, voy a tener que revertir el relajante neuromuscular. Entonces, ¿con qué se revierte? En el caso, la mayor parte de hospitales lo que tienen es neostigmina. O neostigmina, es que es una anticolinesterasa. Y también existe esta otra droga que es más cara, que mayormente las tienen las clínicas caras, que es el Sugamadex o ciclodextrona. Estas dos drogas sirven para revertir el relajante neuromuscular. Cuando se coloca neostigmina, la neostigmina produce mucha salivación, entonces siempre ponemos atropina antes. ¿Qué complicaciones pueden ocurrir en el despertar o emergencia anestesiológica? Puede haber laringoespasmo, o sea, podemos haber quitado el tubo y el paciente hace laringoespasmo. ¿Saben lo que es laringoespasmo? ¿Sí? ¿Tienen una idea? Las cuerdas vocales siempre se abren, se cierran conforme conversamos, comemos. Laringoespasmos que se cierran y ya no se abren. Y si se cierran, ¿por dónde pasa el oxígeno para que respiren? Entonces es una super emergencia. Si pasa eso, ¿qué tenemos que hacer? El paciente estaba despertando, pero eso es laringoespasmo. También tratamos de darle presión positiva para que rompa el laringoespasmo. Si no rompe el laringoespasmo, tenemos que ponerle relajante neuromuscular y volver a empezar. Porque si no, no va a pasar el oxígeno. Si hace broncoespasmo es un poco más fácil, ¿no? Porque le ponemos salbutamol, le ponemos hidrocortisona, incluso adrenalina puede ser. Puede haber hipoxia como consecuencia de pronto del laringoespasmo. También el paciente puede despertar feo, puede despertar agitado, con delirio, náuseas, vómitos, puede haber retención urinaria, temblores, que es lo más frecuente, y también puede haber. Miren, es un laringoespasmo. Aquí la puerta está abierta. El laringoespasmo cuando se queda así la puerta, cerrada. Entonces no hay pasaje de oxígeno. Eso es un laringoespasmo. Esto es una normal que está abriendo y se supone que luego se cierra y se abre y se cierra. Entonces, cerrada así es laringoespasmo. Luego que sale de sala de operaciones, el anestesiólogo lleva al paciente al servicio de recuperación posanestésica, donde mantienen al paciente, lo vuelven a monitorizar y lo tienen
aproximadamente 2 horas o más, dependiendo de cómo continúa el paciente despertando, ¿no? Porque el paciente de recuperación pasa ya a su piso, pero para pasarlo a su piso tiene que estar despierto, sin dolor, si es que no orinaba tiene que estar orinando, sus funciones vitales estables. Y si es que es un paciente que se llevó intubado, porque hay pacientes que no se pueden intubar en sala y que van a continuar intubados incluso en el postoperatorio tardío, pasa a recuperación, ven que pasa el efecto anestésico, entonces lo sedan, que quede solamente con efecto sedante para que tolere el tubo, y con el anestesiólogo de recuperación baja la unidad restrictiva, bien monitorizado el paciente, y lo entrega, no va con el camillero. Si es un paciente que está bien despierto, sí lo mandan solo con el camillero, ¿no? Pero si es que es un paciente así, el anestesiólogo baja acompañado del camillero para dejar el paciente, entregárselo al médico de la UCI o donde pueda llevar. Entonces, ¿cómo se logra la seguridad en anestesia? Con el perfecto conocimiento del estado clínico del paciente y el uso racional y científico de los fármacos y técnicas. El balance de todos ellos hace de la anestesia arte y ciencia. Y ahora algunos aforismos de la anestesiología, para que se rían un poco. Existe cirugía menor, pero no se puede hablar de anestesia menor. En caso de hemorragia, la presión arterial del anestesiólogo es inversamente proporcional a la presión arterial del paciente. Si la presión del paciente está aquí, la presión del anestesiólogo está allá. La pérdida sanguínea transquirúrgica la van a calcular tomando la mitad de lo que dice el anestesiólogo y el doble de lo que dice el cirujano. Porque el cirujano va a decir, no, sangró 20, y el anestesiólogo va a decir, sangró 2000. La mejor anestesia es la que el paciente no recuerda. O sea que el anestesiólogo debe estar feliz y el paciente no lo recuerda. Por ahí alguien me contó que un anestesiólogo solía despertar a los pacientes. Bueno, no sé si será cierto o broma, pero dice que el paciente una vez lo encontró por ahí y el anestesiólogo vino con el ojo morado. Así es que la mejor anestesia es la que el paciente no recuerda. El laringoscopio se divide en 3 partes: hoja, mango y la mano que la sostiene. Y esta última es la más importante. La mano de un anestesiólogo experto es valiosa. De verdad que sí. Alguna vez cuando estén en shock trauma van a ver como si es que el de shock trauma no lo puede intubar, el de UCI no lo puede intubar, el que lo va a poder intubar es el anestesiólogo. ¿Por qué? Porque el de UCI intubará pues 2 pacientes al día, el anestesiólogo intuba 3, 4 al día, si no es más. El accidente anestésico, incluyendo al más grave, la muerte, no diferencia credo ni raza. Ahora, la ecuación inexorable, 3 por 11 igual 3. Aunque el corazón puede resistir hasta 11 minutos de hipoxia, el cerebro se daña seriamente en 3 minutos. Esto da lugar a una tragedia. Un ser humano vivo descerebrado es uno de los peores panoramas que puede suceder en medicina. Y así es como me gustaría que todos mis pacientes duerman felices viendo un paisaje muy bonito. Y ahí no se ve tan bonito, mejor se ve aquí en el monitor. El agua se les quita, no sé por qué ahí se ve de la negra.